El mandato de Roque Sáenz Peña, el cual fue llevado a cabo en medio de muchas irregularidades, ni siquiera había realizado una campaña electoral, dado que era embajador en Italia. Días antes de asumir su presidencia, Roque Sáenz Peña se reúne con Hipólito Yrigoyen, en su momento líder de la oposición, para acordar la promulgación de la ley electoral. A cambio de esto, Yrigoyen abandonaría la vía revolucionaria. Sáenz Peña envía el proyecto de ley al Congreso y luego de un mes es aprobada, la cual se basa en el sufragio universal, secreto, obligatorio e individual, lo cual era un paso enorme en las elecciones políticas del país. Roque Sáenz Peña muere 2 años antes de terminar su mandato. Asume la presidencia interina Victorino de la Plaza. En 1916 se lleva a cabo la primera elección presidencial bajo la ley Sáenz Peña. Por mayoría de votos es elegido como presidente el radical Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen fue el primer presidente en mantener una línea nacionalista. Pensaba que el país debía manejar su propia moneda y por sobre todo debía tener el control de sus transportes, como también de sus redes de energía y explotación petrolera. Fue así que creó el Banco Central Estatal para manejar las producciones nacionales en el mercado internacional. Fundó YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, además de la defensa al patrimonio nacional. Yrigoyen fue un presidente el cual se mantuvo cerca de los trabajadores, creando así una línea de diálogo entre los sindicatos y los empresarios. En 1917 se lleva a cabo la Revolución Rusa, la cual tuvo lugar en 2 tiempos, en febrero y la de octubre, que dio lugar a la Unión Soviética. Un factor importante en esto fue la Primera Guerra Mundial, la que dejó devastada a Rusia con más de 2 millones de muertos. El factor desencadenante fue una huelga de obreros y campesinos, en la que pedían pan, lo que llevó a una huelga general, en donde las tropas del gobierno se niegan a reprimir. Allí es donde el campesinado y los obreros se vuelcan hacia el bolchevismo, una ideología política que se basa en el marxismo liderado por Trotsky y Lenin. Allí fue donde comienza un largo proceso para una Rusia devastada por las grandes potencias mundiales. Logra consumar un Estado completamente comunista, la Unión Soviética. En 1985 se llevó a cabo la Ley de Administración Universitaria de Avellaneda, que estipulaba el régimen administrativo de las universidades. Sin embargo, la Universidad de Córdoba fue la única que se adecuó en parte a esa ley. Los cuerpos directivos eran vitalicios y hereditarios, y se renovaban según su conveniencia. El Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Córdoba protestó por una ordenanza de los decanos que exigía condiciones de asistencia más estrictas, emparejada la primera huelga estudiantil. El 4 de diciembre del 87, los estudiantes denuncian ante el ministro de Justicia la supresión del internado de la Facultad de Medicina, el cual les brindaba comida y asilo a estudiantes que venían del interior. En marzo de 1918 se crea el Comité de Pro-Reforma y su oposición llamada Corda Frates, que postulaba la continuidad del orden establecido y postulaba a rector Antonio Nores. El 20 de marzo, al no darse curso a ninguno de los reclamos estudiantiles, llamando a huelga general, impidiendo de ese modo el normal inicio de clases. En abril, Yrigoyen firma un decreto por el cual se interviene la Universidad de Córdoba y el 23 de abril se presenta un proyecto de reforma al estatuto. En marzo, Yrigoyen decreta la reforma donde implicaba la participación de profesores, pero no de los estudiantes, en la elección de decanos y consejeros, quienes elegirían al rector. El 15 de junio, los consejeros elegidos en las elecciones de mayo se reúnen para elegir al rector. Los candidatos eran Martínez Paz,
formaba parte de los reformistas y Nores formaba parte de los Corda-Freits, y Centeno, neutro. El ganador fue Nores. En ese mismo día se llevó a cabo una nueva huelga estudiantil que contó con la adhesión de federaciones estudiantiles de Buenos Aires, Santa Fe, La Plata y Tucumán. En septiembre seguía la indecisión y los estudiantes deciden tomar la universidad. Son detenidos por el ejército que irrumpe en las universidades, acusándolos de sedición. El 12 de septiembre se hacen cargo de sus funciones el interventor, dejando así las reformas para el 11 de octubre. El 11 de octubre se reabre la universidad bajo la reforma la cual estipulaba autonomía universitaria, el cogobierno, concursos docentes y libertad de cátedra. Debido a la caída de la bolsa en el 1929, el modelo agroexportador del país no surgía efecto, por lo que se dejaba de comprar la materia que el país producía e importaba, por lo que se debió cambiar el modelo al de sustitución de importaciones, porque los productos de consumo directos que eran traídos del exterior se comienzan a fabricar en el país, por lo que se necesitaba una mano de obra capacitada. En 1944, la demanda superaba la producción, por lo que se crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, con el propósito de articular la educación con el trabajo, capacitando a los individuos para la industria. Se dictan cursos para aprendices en las empresas, se crean las escuelas fabricadas de turno completo que apuntan a la formación práctica. La presión de los egresados de estas escuelas dependientes de la CENAP por continuar estudios superiores, de crear trabajadores capaces de profundizar el desarrollo del país, llevan a la creación de la Universidad Obrera, ley número 13.229 del año 1948. El 7 de octubre de 1952, por decreto, se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Obrera Nacional. En septiembre de 1955, la Revolución Libertadora derroca al general Perón. En esta nueva etapa, se trata de borrar todo signo del peronismo, y a la Universidad Obrera, a la cual estudiantes, docentes y trabajadores se opusieron al cierre. El 14 de octubre de 1955, por ley 14.855, la Universidad Obrera Nacional pasa al régimen de autarquía con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional. A partir de ese momento, el destino de la Universidad Tecnológica Nacional quedó ligado del resto de las universidades nacionales.